hombre del anonimato, sacó al hombre de su condición calamitosa, que daba miedo, angustia, daba lástima, y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Veamos del 4 al 10, por favor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Somos sepultados, no enterrados. Sí, amén. Amén. No enterrados, sepultados. ¿Dónde? En Cristo. Su vida y la mía están escondidas en el eterno. Amén. Siga. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados... O sea, en novedad, en otras Biblias, en otras ediciones dice novedad de vida, para que se familiarice. Sigue. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos... ¿Por qué el que ha muerto ha sido justificado del pecado? ¿Por qué? Porque el sustituto nuestro es Jesucristo. Amén. Dios necesitaba un sustituto para borrar el pecado de la humanidad, darnos un ejemplo de vida y darnos una oportunidad para ir al cielo. Y el sustituto perfecto era Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Amén, el amén. Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Sigue. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor le dice: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oiga, muerte, yo seré tu muerte y yo seré tu destrucción. El poder que tenía la muerte fue absorbido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que exhibió públicamente a las huestes de los infiernos. Amén. Los exhibió públicamente. Debemos tener estos principios sólidos, anclados en nuestros corazones. Siga. Ahora el apóstol nos insiste que esto es lo que debemos pensar, lo que debemos considerar. ¿Recordamos lo que el mismo Pablo decía a los filipenses? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leámoslo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. ¿Y no les parece, hermanos, que la obra de Cristo en la cruz no es digna de consideración? ¿No deberíamos recordar una y otra vez tal maravilla? ¿No deberíamos aplicar a nuestra vida esta verdad? Que solamente por la justicia perfecta de Cristo nuestros pecados fueron perdonados y ahora somos vistos por Dios. Por Dios, inocentes, no culpables de pecado.
¿En qué estarían pensando los hermanos de la iglesia en Roma? ¿Qué cosas estarían llamando la atención de sus pensamientos? ¿En qué está pensando la iglesia de nuestros días? ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué está ocupando nuestros pensamientos? Permítame. A la gente se le olvida. Hay pecados que no se ven. La mayoría de ellos. Uno, la mentira. Otro, los malos pensamientos. Amén. Otros, el desearle mal a otro. Así es. No se ven. La gente, el ser humano común y corriente, no los puede juzgar, no los puede ver. Por lo tanto, la persona pasa desapercibida con su mente macabra. Perdóname. Ujú. Siga. Hoy, por medio de la Escritura, se nos anima a considerar que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Amén. Gloria a Dios. Esta convicción debe estar siempre presente en nuestros pensamientos. Permítame, esta convicción debe estar siempre presente en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Esta convicción, esta manera correcta de pensar, esta manera inspirada por el Espíritu de Dios debe estar siempre en nuestros pensamientos. En síntesis, nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia del Eterno para que el hombre piense lo que es de Dios, porque las faltas del hombre son en contra de la moral de Dios. Gloria a Amén. Dios. Siga. Y dirigir nuestras acciones. Mantengamos esta convicción y daremos pasos de verdadera obediencia y frutos de gratitud por la soberana gracia de Dios que nos ha sido dada. Solo al tener esta verdadera convicción podremos doblegar el pecado en nuestra propia vida cada día. Entendemos que estamos estrechamente unidos a Cristo en su muerte. En realidad estamos muertos al pecado, porque ya no estamos bajo el dominio del pecado y ya no vivimos para deleitarnos en el pecado. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? No somos, perdóneme, abro un paréntesis aquí, no somos elemento de juicio ni para el pastor, ni para los hermanos, ni para la gente que está en eminencia. No somos elementos de juicio. O sea, no tenemos que juzgar, porque la palabra del Señor dice que mientras nosotros estamos juzgando, estamos siendo juzgados Ujú. por Él. Mientras yo juzgo a este, el Señor me juzga a mí, Amén. porque Él es el único juez. Amén, amén. Todos estamos en eso. Sí, amén. Sí, amén. Estamos muertos al pecado. Esto es lo que debemos considerar cuando somos tentados, cuando nuestras inclinaciones pecaminosas nos conducen a hacer lo malo, cuando el mundo nos influencia con sus mentiras, cuando el maligno nos sugiere dudar de la palabra de Dios, de las intenciones de nuestro santo y buen Dios, desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros, todos los llamados a esta relación en Cristo debemos considerar por esta unión que estamos muertos al pecado, y no solo esto, sino vivos para Cristo. Estamos vivos para Dios. Pablo nos dirá más adelante, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? ¿Por qué? No es que estemos muertos, Estamos muertos al estamos pecado vivos. para Dios. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. ¿Por qué? Estamos vivos, pero muertos para no practicar el pecado. Porque yo sé que hay muchas personas que esto no es un juego de palabras, sino son cuestiones que se tienen que interpretar a la luz del Espíritu Santo. Sí, amén. Gloria a Dios. Bajo la dirección del Espíritu. Entonces, por ejemplo, no es fácil para una persona decir que estamos vivos para Dios, pero muertos al pecado. ¿Por qué muertos al pecado? Porque el pecado es muerte. Entonces, la muerte, Dios la combate con otra muerte. Ya no vivo para pecar. O sea que la muerte ya no tiene lugar, no tiene poder, no tiene ninguna influencia sobre mí, porque estoy muerto. Amén. Ahora sí entendemos, ¿no? Sí. Amén. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El salmista estaba seguro que su vida dependía de Dios, que le pertenecía en modo exclusivo a su Creador y que podía gozarse esperanzadamente en Él. Recordemos Salmos capítulo 95, versículos 6 y 7. Leámoslo, por favor. Aleluya. Está interesante, ¿no? Amén.
95, 6 y 7. Sí. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante Ok. Venid, adoremos y postrémonos. y postrémonos. Arrodillémonos Arrodillémonos. delante de Permítame, Jehová. Permítame. Venid, arrodillémonos y postrémonos. ¿Y los paralíticos? Pues es espiritual, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende así. Es espiritual. El hombre se humilla, se postra, aunque esté de pie. Ujú. El hombre se postra delante del Eterno. Gloria a Dios. Venid, humillémonos, arrodillémonos delante del Eterno. O sea, es un reconocimiento a su misericordia, es un reconocimiento a su majestad, el Rey. Aleluya. Amén. Sí, mi hermano. ¿Y Salmos 48, 14? Salmos 48, 14. 14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La primera pregunta de Heidelberg dice: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y no se olvide que Heidelberg no era cristiano, era católico. Estamos, Otra vez, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo? ¿Cuál es tu único consuelo? Si estamos vivos, ¿cuál es mi consuelo? ¿Cuál es Si tu estamos único muertos, ¿cuál es el consuelo? Pues Cristo. Si estamos vivos, vivimos para Cristo. Amén. Si estamos muertos, Para Cristo. vivimos para Cristo. Amén. Amén. Así es. O sea que muramos, o sea que vivamos, somos de Él del somos. Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Síganos. Estamos vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos la exhortación del apóstol Pablo en Colosenses 3, 1 al 4. Leámoslo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado Si pues habéis resucitado con Cristo, con Cristo, buscad las cosas de arriba, buscad. Si pues. Sí, pues. buscad las ¿Habéis? cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, Oiga, cuando Cristo vuestra vida, Se o sea manifiesta. que en Él estamos. La vida, sí. Sí, hermano. Sí. Cuando Cristo. Cuando vuestra Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. vida. Amén. Sí. Solo en Cristo somos vistos por Dios como justos y gozamos de paz en Él. Ok. Esta palabra paz es una palabra que todo el mundo la usa, pero no sabe lo que es la paz. La paz es Cristo. Amén. Y la gente vive haciendo tratados de paz, haciendo la paz con todo el mundo y no conocen a Cristo. Entonces, ¿qué tipo de paz es esa? El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El mundo la da porque no la conoce. Y lo que es paz es tranquilidad. Y la paz sobrepasa todo entendimiento. No es cualquier cosa. La paz es el conocimiento y es la presencia de Cristo en nuestra vida. Amén. Amén. Es la certidumbre de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Sigamos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados Pues por la fe, por la fe. tenemos paz para con Dios. Sigan. Solo en Cristo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, No es, aparentemente, parece que no nos podemos separar de esto. No, no, hermano. No es, esto no trabaja así. El hombre tiene una memoria tan privilegiada que se sabe los cuentos
se sabe las 1001 mentiras, tiene argumentos para pelear, tiene argumentos para discutir, aún de la